Bueno, pues saludos a todas. Qué gusto verlas en mi pantalla, las que puedo ver. Y, y a las que no pueda ver, quiero mandar un saludo muy, muy especial, con mucho cariño a Chiapas, a donde tuve la bendición de ver 4 bautismos. Y bueno, ojalá que me estén viendo. Si me están viendo, un abrazo. Y si no me están viendo, también un abrazo. Y para todas. Ah, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y bueno, he estado otras veces, mi testimonio, etcétera, pero fundamentalmente he querido presentarles a varias mujeres que vienen en el Evangelio de Mateo. Cuando Mateo abre cuando abrimos el libro de Mateo, nos encontramos con la genealogía de Jesucristo, y ahí hay 5 mujeres, 4 del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Entonces ya vimos a Tamar, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver a otra de esas 5 mujeres que se mencionan en ese evangelio que les decía. Hemos visto a Tamar y a Rahab, y el día de hoy vamos a ver a Ruth. De Tamar vimos que rompió las reglas para buscar justicia, que consistía en su derecho a ser madre. En una sociedad donde la riqueza se medía con las cosechas y las cabezas de ganado, chivas, borregos, una mujer sin la protección de un hombre se veía expuesta a la indigencia, es decir, a pedir caridad pública o a vender su cuerpo para sobrevivir. La segunda mujer que vimos fue Rahab, quien efectivamente vendía su cuerpo en Jericó, la ciudad cuyos muros derrumbó Dios al toque de las trompetas, y solo se salvó Rahab y su familia. ¿Por qué? Porque temían a Dios, el Dios de los israelitas. Rahab estaba muy impresionada con Jehová porque venía con su pueblo, algo insólito. Ellos conocían dioses crueles que pedían sacrificios de niños, eran caprichosos, y su gente se esforzaba por complacerlos. El Dios de los israelitas iba con ellos, y toda la tierra de entonces lo sabía. Jehová de los ejércitos hizo un santuario del prostíbulo donde ejercía Rahab. ¿Por qué? Pues por la fe de ella, por la fe que tenía en Yahweh. Ahora veremos a Ruth. Ruth, que manifestaba una fe distinta, pero no menos que la de Rahab o la de Tamar. Y para estudiar a Ruth, tenemos que estudiar el libro de Ruth, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en este libro 3 personajes principales. Ahora, el mero mero, el principal de ellos es Dios, pero no aparece directamente. Lo que sí aparecen son uno de sus atributos, una característica que van a tener los 3 personajes que proporciona el libro, que nos proporciona el tema, perdón, del libro. Y es que ese tema es Gesed. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, es una palabra hebrea que quiere decir amor leal, amor incondicional. Es ese amor puro, sincero, que vamos a ver en los 3 personajes del libro. Se entreteje además con otro tema no menos importante, que es una alianza bendita de estos 3 personajes. Y en esta alianza bendita nos muestran el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Entonces vamos a ver esta alianza entre Noemí, Ruth y Boaz. Y se alimenta, como les decía, de Gesed, de ese amor incondicional, de ese amor leal, de ese amor puro. Y la historia empieza así. En el capítulo 1, versículo 1, dice que en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Kelión, y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pausa. Ahí hay mucho que decir de este párrafo, pero nos limitaremos, o me limitaré, a ver qué eran los días de los jueces. Y hay un libro en la Biblia que así se llama, Jueces. Y este libro describe la vida de los israelitas comandados por una serie de caudillos que los libraba de sus vecinos opresores, siempre en guerra, como en la actualidad, de hecho. ¿Se acuerdan de Josué? Pues fue el sucesor de Moisés y el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. En su entrada a la tierra prometida que fluye
que fluye leche y miel, conocimos a Rahab. Bueno, pues ya habían pasado bastantes años de entonces. Y ya casi todas las 12 tribus estaban en posesión de esa tierra prometida. En aquel tiempo, Israel dependía de la lluvia para sus cosechas. Sus cultivos eran de lo que llamamos temporal. Y Dios permitió una sequía. El pueblo tenía hambre. Y Elimelech, este hombre, toma a su familia y se va a vivir a Moab. Moab era en la actualidad, en nuestros días, se llama Jordania y tiene frontera con Israel, con la nación de Israel. Pero en aquel tiempo no eran muy amigas las dos naciones, pero sí había alimento en Moab. Y allá se fue Elimelech y se quedaron, como muchos inmigrantes, se quedaron a vivir allí. La historia continúa y dice que Elimelech muere y Noemí queda viuda en tierras extranjeras, pero con sus 2 hijos. Nada de qué preocuparse. Noemí tiene 2 pólizas de seguro, 2 entradas de dinero que le garantizan una vida de dignidad. Ahora, esos 2 hijos se casan con mujeres en Moab, Ruth y Orfa, las 2 nueras de Noemí. Y así duraron 10 años casadas para cuando también ellas quedaron viudas. Ahora sí, la historia se vuelve dramática porque ahí está Noemí, viuda, con 2 nueras viudas, sin tierra, sin dinero, sin un hombre que las protegiera, estériles además, incapaces de tener hijos ninguna de las 3, que era la tarea más importante que se le asignaba a la mujer en aquellos tiempos. Ahora, en Ruth 1:6 dice textualmente, Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer Noemí? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo emigré a los Estados Unidos, Bertita también, y muchas de ustedes se han ido de un estado a otro en México. ¿Por qué? Pues porque buscamos una vida mejor, igual que Elimelech cuando se llevó a su familia a Moab, una vida mejor. Pero ahora ahí está, desamparada, sin hijos, y para colmo, con 2 nueras viudas que tampoco tenían hijos. Ahora, el asunto parece mejorar para Noemí porque se entera de que el Señor, es decir, Dios, había bendecido a su pueblo y la sequía era cosa del pasado. Ya no había hambre. ¿Qué va a hacer Noemí? Pues a cruzar el río, como lo hicimos Bertita y yo, ella sola, sin sus nueras, por lo menos ese es su plan. Y aquí hay una cosa interesante, porque dice el texto que las 3 salen de donde vivían por un camino que las llevaba a Judá, la tierra de Noemí. Ahí ella les dice que se regresen a sus 2 nueras. El texto dice, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda allá reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar con voz en cuello y le dijeron, las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Y ahí están, las 3, ¿no? A la orilla de un camino, tomando decisiones que iban a ser trascendentales el resto de su vida y a la historia de Dios. La respuesta de Noemí a tanto amor es recordarle la ley del levirato, ¿se acuerdan? Donde el hermano del difunto se tiene que casar con la viuda para darle hijos y no se pierda su nombre. Y leemos que dice, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Esa es la lógica de Noemí. Noemí está pensando en ellas cuando les pide que se regresen. Orfa, que es una mujer sensata, entiende muy bien lo que le dice su suegra. Con ella no hay futuro y se regresa. Ahora, y esto es muy importante porque en darle sus razones a sus nueras para que regresen, Noemí agrega un comentario que nos indica con toda claridad el estado de ánimo de Noemí. Dice en 1:13, mi amargura es mayor que la de ustedes. Fíjense lo que dice, porque el Señor se ha puesto en mi contra. ¿Saben quién más ha pensado eso en la Biblia? Job. En Job 3:23, Job exclama, ¿para qué vivir en un camino incierto donde Dios te cierra el paso? En todo el libro de Job vemos a un hombre desgarrado en su interior por la falsa idea de que Dios estaba en su contra. Noemí también tiene esta falsa idea. Piensa que Dios se ha puesto en su contra. Cuando las cosas se ponen mal, como en el caso de Noemí, de Job, la tendencia es a creer que Dios no nos quiere. Identificamos el amor con las bendiciones de salud, de bienestar en general.
En el libro de Ruth nos encontramos con otro caso de estudio, donde Dios nos abre su corazón en medio de la tragedia y nos muestra lo que es el verdadero amor. Y no que Dios no nos dé bendiciones, y no que Dios no nos dé cosas buenas, por supuesto que nos la da, pero en este libro de Ruth vamos a ver qué entiende Dios por amor y cómo quiere que lo manifestemos. Porque estamos a punto de ver la primera alianza bendita, alimentada, sostenida, reforzada por un acto de Gesed, de este amor leal, de este amor incondicional, de este amor desinteresado. No de Noemí, sino de Ruth, la moabita, la gentil, la que conocía a Yahweh por medio de su familia política, su marido, la propia Noemí. Decíamos que Orfa, la mujer sensata, se regresa, entiende las razones de Noemí. Ruth no parece estar funcionando en base a la inteligencia, en base a la sensatez, en base a lo que le conviene. Ruth está funcionando en base al amor. Porque cuando se queda, Ruth le dice a Noemí, y esto es hermosísimo, esto es hermosísimo. Dice, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y aún más si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso estos versículos en mis años de atea? Yo los escuchaba más o menos como en las ceremonias estas de matrimonio, cuando la gente se casaba, como que la mujer le decía eso al marido, a donde tú vayas, iré yo, yo te voy a seguir, etcétera. Pero no, aquí es una nuera. Este tipo de amor desinteresado, incondicional, que hace bien, se llama Gesed. Y Dios está cuidando de Noemí a través de Ruth. Esa es una alianza bendita entre Dios y Ruth para beneficio de Noemí. Así es como se ve el amor de Dios en la vida real. Y ahí van las dos a Belén. Y el texto dice que en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas. Pues decían, ¿que no es esta Noemí? La habrían extrañado. Ella se había ido con su familia en los tiempos de las vacas flacas. Ahora regresaba sola en los tiempos de abundancia. ¿Por qué creen que había agitación al ver a Noemí? No sabemos por qué era la agitación. Quizá la presencia de Ruth les sorprendía, quizá la apariencia de las dos, con sus vestidos negros, de luto. Lo cierto, y probablemente esta sea un indicio de la extrañeza de la gente de ver a Noemí, porque ella, Noemí, les dice, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, agradable, ahora llámenme Mara, que significa amargura. Ciertamente, dice Noemí, grande la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Noemí, al igual que Job, tienen muy claro que lo que les pasa viene de la mano de Dios, pero no le gusta, no lo entiende, se amarga. ¿Les ha pasado? Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Cuando las cosas no me van bien, yo siento lástima de mí. Yo caigo en la autocompasión y me veo como una víctima, pobrecita de mí, así como Noemí. Ahora les estoy rompiendo el esquema. Dios, a diferencia de nosotros, no maquilla sus planes, ni su carácter. Él no finge. Y sin embargo, Él es la medida de lo bueno, lo recto, lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable. Ese era el estado de Noemí, amargada, cuando llegó a Belén acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Y nos dice el texto que comenzaba la cosecha de la cebada. Y yo, que no conozco la cebada, me conformo con saber que era el tiempo de la cosecha, tiempo de abundancia, tiempo de recursos. Ahora, terminamos el capítulo 1 y nos vamos al 2, pero esto es solo para los oyentes. Este es como un inclusio, o sea, incluyen esta información, pero se va a desarrollar más adelante, porque no es para Ruth. Dice, nos menciona a un hombre que va a ser crucial en esta alianza bendita.
El texto dice, Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boaz o Boaz, según la traducción que tengan. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Y es todo lo que se nos dice de él, pero más adelante vamos a ver bastante más. Ahora, yo no sé cómo se imaginan ustedes la llegada de Noemí a su casa, pero yo pienso, así como en las películas, que las bisagras rechinaron cuando se abrió la puerta y luego la soledad. La soledad, el polvo, la ausencia. Ya podemos ver cómo todos los recuerdos se le vienen encima a Noemí. Ahí llegó recién casada. En esa casa nacieron sus hijos. De ahí salió en busca de una vida mejor con toda su familia. Y se nos apachurra el corazón por esa mujer viuda y sin hijos. ¿Se dan cuenta que no hay una palabra para las mujeres que pierden a sus hijos? Hay viuda, pero no hay palabra que describa el estado de una mujer a la que se le murieron sus hijos. Pobre Noemí. Yo me imagino que pasan unos días en los que limpian la casa, la ventilan, etcétera, porque el texto en 2:2 nos dice que un día Ruth le dijo a Noemí, por favor déjame ir al campo a recoger espigas, iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y aquí hacemos otra pausa. El programa de bienestar social que Dios instauró en Judá o para su pueblo Israel consistía en una serie de leyes que protegían la integridad de su pueblo. En Levíticos 19, 9, 10, donde está la ley de Dios, leemos, cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte cegada, no rebusques tu viña, ni recojas las uvas que se te caigan, déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, tu Dios. Una orden. Esa era una orden que no todo el mundo cumplía. Lo que está diciendo es que por instrucciones de Dios nadie debía pasar hambre en Israel. Los pobres acudían a lo que en mi pueblo, en Chihuahua, le llamamos la pizca. Es decir, detrás de los que iban recogiendo la cosecha, los segadores, que dice la Biblia, los que cortaban las uvas, el trigo o la cebada en este caso, y recogían lo que quedaba. Pero con eso se podían alimentar ellos y sus familias. Debía de ser suficiente. Dios daba cosechas suficientes y sin perjudicar a uno, le daba al otro. Así es la justicia de Dios. No hay efectos secundarios negativos. ¿Y a dónde creen ustedes que va a ir a trabajar Ruth? ¿Qué campo va a escoger Ruth? ¿Ya? El campo de Boaz, desde luego. El tercer personaje de esta historia. Pero acuérdense que ella no sabe que ese hombre rico es pariente de su suegro. Y ahí anda ella, recogiendo lo que puede bajo ese bonito sol del desierto de Judá. Seguro que no se veía muy glamurosa, ¿verdad? ¿Alguna vez los que conocen la historia la han imaginado cómo se veía bajo ese sol ardiente, sudada? Yo cuando salgo aquí al patio de mi casa, o sea, la camiseta me sirve de paño y la dejo empapada y anda en la tierra. Entonces, pues no es precisamente muy atractiva, ¿verdad? Ahora, vamos a ver a vos, porque ahí anda Ruth trabajando y no se da cuenta que llega a vos y saluda y dice que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Y parece como que muy normal. Pero ¿qué nos informa este saludo, de vos? Nos dice que es un hombre temeroso de Dios. Cuando dice que el Señor esté con ustedes, de hecho está orando, está rezando por el favor de Dios para ellos, sus trabajadores. Y sus trabajadores le corresponden. En los siguientes capítulos veremos la rectitud, la integridad de vos, pero sobre todo el amor que tiene por Dios y por su ley. En 2:5 leemos que vos le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió. Fíjense en la descripción que va a dar de vos. Otra cosa que notamos en vos es que está muy al pendiente de su trabajo, de sus bienes. O sea, llega, saluda adecuadamente a sus trabajadores, pero se entera quiénes están ahí. Sabe muy bien cómo están las cosas. Y entonces uno de sus trabajadores va a decir de Ruth, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. Ruth se está abriendo camino de la manera correcta, trabajando. Y el verso 8 dice que entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí. No vayas a espigar otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo vas a cegar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a dónde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Otra vez, otra pausa. Escucha, hija mía. ¿De qué edad se imaginan ustedes a vos? La primera pista la encontramos en el hecho de que se menciona el parentesco con el esposo de Noemí, es decir, son primos más o menos de la misma edad, 50, 60 años, quizá. Luego le dice, quédate aquí. No sabemos cuántos pescadores había en el campo de Booz, pero él se siente con la responsabilidad de proteger a la nuera de su pariente, de acuerdo a la ley de Dios. Eso es el temor de Dios. Vos está practicando, poniendo en acción las palabras de Dios. Dios les da instrucciones de una vida buena y vos las está llevando adelante. Ahora, Ruth no solo era pariente, sino que era extranjera. En Deuteronomio 10:18, Dios dice, Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, Salmo 146, que en este momento es mi favorito, dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Y Santiago, en el Nuevo Testamento, se hace eco de esas palabras y en 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vos está demostrando aplicar la ley de Dios con sus trabajadores y ahora con la extranjera viuda Ruth. Ahora, también dijo, he dado órdenes de que no te molesten. ¿Cómo interpretamos eso? Pues prácticamente dice que sí hay peligro para una mujer joven, que aunque ande trabajando honradamente. Hay peligro con los otros pescadores, hay peligro con los trabajadores. Es una mujer sola, vulnerable, sin marido que la defienda, sin nadie de autoridad que vea por ella. Pero vos, que conoce la ley, no solo aplica la palabra de la ley, sino también el espíritu de la ley. Vos protege a Ruth por amor a Dios. Ruth se inclina hasta el suelo en señal de respeto y le pregunta, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy extranjera? Ojo, Ruth no solo se inclina, que sí es una señal de sumisión, de respeto, etcétera, pero hace algo que Tamar y Rahab también hicieron. Son asertivas. Las palabras de Ruth tienen la intención de conocer el corazón, pero también las intenciones de Booz. Ruth está buscando su seguridad y la seguridad de Noemí. Y este le responde, es precioso, esto es precioso. Dice Booz, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra. Y es que seguro que en este pueblo pequeño de Belén, la casa del pan, seguro que la noticia se corrió como pólvora. Llegó Noemí, pero no llegó sola, llegó amargada, aparte, y con su nuera y las dos vestidas de negro. Son viudas. Pero vos le dice, yo sé lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Yo no sé, pero a mí este versículo me hace llorar. Vos la está alabando, está reconociendo el carácter noble de Ruth. En lugar de verla como una carga, la ve como una mujer que se sacrifica. Y por su suegra. Nuestros comediantes, díganme si no, han hecho cera y pabilo con los chistes de suegra y nuera. Y no nos dejan bien parados, a ninguna de las dos. Vos, sin embargo, está viendo a Ruth con los ojos de Dios.
y le está dando el crédito que se merece. Chicas, ¿no les gustaría encontrarse con un boss en los tiempos difíciles? ¿No hubiera sido diferente la historia de muchas de nosotras si hubiéramos tenido un boss cerca? Esa integridad de voz hizo que pasara la historia como un hombre de Dios de pies a cabeza. La letra de la ley del Antiguo Testamento decía que dejara pescar a Ruth. El espíritu de la ley, sin embargo, decía que protegiera a Ruth y a Noemí. La contrata como empleada y le da dignidad con eso a su trabajo. Ya no solo es la nuera viuda de Noemí, ahora es la empleada de Boaz, un hombre respetado e influyente. La invita a su mesa a comer con él y con sus trabajadores. Y Ruth come hasta saciarse y además se guarda una porción para la suegra. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar, a un buffet, etcétera, nos invitan y nos guardamos un tantito para el hijo, para el esposo, ¿verdad? Cuando a nosotras vamos a Cuba es tan frecuente, incluso en la calle, porque llevamos casi siempre una bolsa con dulces, con chocolatitos, con cositas así, y luego le damos a la gente nada más porque estamos muy bonitas y ellas también. Se los damos y ¿saben qué hacen siempre? Se lo guardan y dicen para mi hijo o para mi esposo. Y entonces les damos otro para ellas también. Eso está haciendo Ruth aquí. Se guarda una porción para su suegra. Ahora vos usa su autoridad para ordenar a sus trabajadores que no solo no la molesten, sino que dejen caer así como que no quiere la cosa, manojos de grano para que ella los recoja. Y así siguió Ruth, trabajando todo el día y al anochecer llega con su suegra. Y seguro que Noemí estaba en ascuas esperando que llegara. Cuán grande no fue su sorpresa de ver todo lo que le llevaba a Ruth, hasta comida. Entonces podemos ver la sonrisa de Noemí diciendo, cuéntamelo todo, sin omitir detalles. Y Ruth le cuenta. Entonces Noemí le responde a Ruth, que el Señor lo bendiga a vos. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Aquí vemos que la amargura de Noemí se empieza a desvanecer. El amor de Ruth y la integridad de vos hacen su nidito en el corazón adolorido de Noemí. Gesed, este amor incondicional, empieza a derribar barreras de tristeza y sentimientos de abandono de Noemí. ¿Se acuerdan que al principio de este capítulo se menciona que vos es pariente del esposo de Noemí? Pues ahora se lo cuenta a Ruth. Y esto es muy importante. Ese hombre es pariente nuestro, le dice Noemí. Es uno de los que puede rescatarnos. ¿Y de qué está hablando eso? Porque donde yo vivo, eso no existe. Cuando dice que vos puede rescatarnos, se refiere a otra provisión de Dios, la de un Goel. En hebreo, la palabra en hebreo Goel quiere decir en español redentor. En la Biblia hebrea y la tradición rabínica es el pariente más cercano que tiene el deber de restaurar los derechos de esa persona y vengar los agravios que se le hayan hecho. Uno de los deberes de Goel es redimir o volver a comprar a un pariente que había sido vendido como esclavo, entre otras tareas de Goel. Ahora, el término Goel también se utiliza para referirse a Dios como el Redentor de Israel. Isaías 60:16 nos lo dice. Para nosotros, Jesucristo es nuestro Goel. Él es el que nos rescata, ¿verdad? Con su sacrificio, nos rescata de esa vida anterior, de esto que estaba contándonos Bertita al inicio de la programación. Qué mal. Ay. Nos rescata de esas vidas difíciles que llevaban. Y terminamos el capítulo 2, pero no se pierdan el siguiente capítulo, porque ¿qué piensan? ¿Comprará vos el campo de Noemí? ¿La va a redimir? ¿Qué irá a pasar entre vos y Ruth? Y los que ya saben se sonríen porque ya lo saben, pero yo les apuesto que algunas de ustedes todavía no lo saben, porque aquí es donde vamos a ver otra alianza bendita. Esta vez es Noemí la que va a buscar el bienestar de Ruth en un acto de gesed, en un acto de amor leal, de amor incondicional, porque le dice, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz.
Noemí sabía las dificultades que tendría Ruth como extranjera, viuda, estéril. Y continúa y dice, vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate, fíjense lo que le está diciendo Noemí a Ruth, báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos, es decir, quítate el luto, quítate el vestido negro y ve a la era, al campo. Y luego le dice, no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta, en dónde se acuesta, y ve luego y levanta el manto con que cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth le respondió, haré lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era, al campo, e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Mujeres de Dios, si no conocemos estas tradiciones, será como si nos estuvieran hablando en chino, o vamos a malinterpretar un montón de cosas, o a confundirnos como me confundí yo la primera vez que lo leí, porque yo aquí veo una alcahueta que está mandando a su nuera a esperarse que él termine de beber, etcétera. O sea, ¿qué le está diciendo Noemí a Ruth? Que se meta en la cama de vos, que se espere hasta que él esté contento de comida y bebida, se duerma y luego se le aparezca. ¿Ya? Exactamente, eso es lo que le está diciendo, pero no en nuestros términos, hermanas, sino en los de sus tradiciones. Resulta que es una costumbre de ellos y que todavía sobrevive entre los musulmanes, por cierto, que él la tape a ella con la cobija. De hecho, le arroja la cobija. Y eso es el equivalente a una pedida de mano. Le está diciendo que él la va a cubrir, la va a proteger. Lo que Noemí está haciendo aquí es torcer un poquitito la tradición. Y en lugar de que sea vos el que inicie la relación, es ella, Ruth, quien por segunda vez lo vuelva a iniciar. Con este acto, Ruth le estaría diciendo a vos, cásate conmigo. Ruth le está pidiendo matrimonio. No se va a acostar con él. Le está pidiendo que la tape con su manto. Yo les había preguntado cómo se imaginan a vos. En aquel tiempo y en el actual, entre los musulmanes, los mormones incluso, se permitía que los hombres tuvieran varias mujeres con el mismo estatus. No sabemos si vos estaba casado o si tenía hijos. Ahora, como no dice, yo quiero pensar que era viudo, quizá abuelo a esas alturas de su vida y que vivía solo. Entonces la historia continúa y dice así. Cuando vos terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces, tan tararán, música así de esta de misterio, Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de vos y se acostó. Ahora, eso de la medianoche, vos despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Y entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Básicamente lo mismo que hizo Tamar. Su Goel. ¡Bum! Aquí tenemos a otra mujer asertiva, valiente, buscando sus derechos, aunque tuviera que mover los límites un poquitín. Porque en serio, técnicamente a la que tendría que rescatar vos, pues es a Noemí. Pero Noemí cede sus derechos en pos de los de Ruth. Eso es Gesed, es amor desinteresado, es amor leal, amor incondicional. Ahora, entre Noemí y Ruth, ¿con quién estaría más contento vos? Las implicaciones de esta relación no son románticas como muchos han querido ver aquí. Lo siento, pero no. En Medio Oriente, en aquel tiempo, el amor surgía después del matrimonio y todavía entre los musulmanes. El matrimonio era un contrato, básicamente para engendrar hijos, reproducirse. Y aquí viene otro asunto que no hemos tratado. La posición de las mujeres en aquellos tiempos, ya sabemos, era muy frágil. Un hombre podía dejar a su mujer si ella no le daba hijos.
y siempre era la culpa de ella, nunca de él, si no podían tener hijos. Una mujer estéril o infértil no tenía muchas posibilidades de volverse a casar, de manera que lo que está haciendo Noemí, incluso Ruth, es un acto de fe. Es un salto al vacío porque recuerden, ella estuvo casada por 10 años y no tuvo hijos. Pero vos no lo sabes. Y veamos qué le dijo. Y esto también es muy bonito. Esto también es muy bello. Vos le dice a Ruth, que Dios te bendiga. Le vuelve a decir, hija mía, con lo cual más o menos mostramos la edad, por esto que has hecho. Al final, tu bondad ha sido mayor que al principio. Fíjense, porque no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. Aquí nos dice que este hombre vos no es un hombre joven. Y le dice, no te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien. Ahora, si no te rescata, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Wow. Toda la gente de mi pueblo, le dice, sabe que eres una mujer ejemplar. Ya tiene fama. ¿Y saben quién es otra mujer ejemplar que se menciona en la Biblia? La mujer de Proverbios 31. Es la misma palabra. La misma palabra de nuestra amada señora Proverbios 31. Es el honor más grande que podía alcanzar una mujer. Ser una mujer ejemplar sigue siendo la meta de toda mujer cristiana en la actualidad. ¿No se querrían casar con un vos? Aquí vos está mostrando que no solo quiere ser un Goel para Ruth y Noemí, sino que está, fíjense, siguiendo el liderazgo de ellas. Porque le dice a Ruth, haré todo lo que tú me digas. Hermanas, cuando un hombre es de Dios, puede reconocer las virtudes de las mujeres a su alrededor y apoyarlas. Vos no se siente menos porque Ruth tomó la iniciativa. Al contrario, desde un principio la admira y la respeta. ¿Y cómo no? Ruth es trabajadora, honrada, leal, asertiva. Lo cierto es que hay muchas mujeres así, pero se necesitan los ojos de Dios para reconocer esas cualidades. Y vos, hemos visto, ama a Dios. Ahora Ruth regresa a su casa y Noemí, que está ahí a la puerta esperando con ansias, segurito, antes de que amanezca, le pregunta, ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con vos y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Esta cebada era un mensaje de voz para Noemí. Entonces Noemí le dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo todo arreglado. Y vaya que vos lo arregla. En el último capítulo vemos a vos en todo su esplendor. Aquí nos ratifican lo que ya sabíamos. No solo es rico, sino que además es un hombre respetado y reconocido en su comunidad, su sociedad. En aquellos tiempos, los asuntos legales y comerciales se arreglaban a las puertas de la ciudad, es decir, al aire libre y en presencia de todos. Además, usaban un zapato, sí, un zapato para cerrar los tratos. Vos usa todo su poder para hacer el bien. Llama al otro pariente más cercano y le dice que tiene el derecho, entiéndase, obligación, de comprarle su campo a Noemí y ponerlo a producir. El hombre acepta, pero luego vos agrega una cláusula y le dice que además de ser el Goel, tiene que aplicar el levirato, es decir, se tiene que casar con Ruth, no con Noemí como corresponde, sino con Ruth. Y aquí el pariente se hace para atrás, porque como dice, no le conviene. Todo lo que invierta en ese campo será para los hijos de Ruth, aunque tampoco él sabe que ella no puede tener hijos. Entonces este hombre saca sus cuentas, sus matemáticas y dice, no, casándome yo con Ruth, en realidad desprotejo a mis hijos para protegerla a ella. Así es que dice que no. Entonces vos les dijo a los ancianos y a todo el pueblo,
Ustedes son testigos de que hoy le compró a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelech y de sus hijos Kelión y Maglón. Además, tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Maglón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Recuerden, hermanas, que para la gente, todavía incluso en este momento de Israel, para los judíos, la memoria de un muerto, la memoria de una persona, es la demostración de que ese ser existió y que va a estar al lado de Dios. Entonces, él le dice que no se borre de entre sus hermanos, que no se borre la memoria de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. Y el pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad le dijeron, somos testigos. Y luego hacen una oración por ellos con estas palabras: que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Y ahí termina la historia. A lo mejor es una historia, en una historia occidental, como nuestra sociedad, sí. En nuestros cuentos dirían, y se casaron y vivieron felices para siempre. Y es cierto, cierto que así va a ser, pero hay algo más, porque esta es la historia de Dios. Hemos pensado en que esta historia es de Ruth, pues así se llama el libro. Pero luego lo empezamos a leer y vemos que en realidad es de Noemí, esta mujer amargada. Luego surge Boaz con su carácter noble. Entonces, ¿quién es el personaje central de esta historia? Pues es Dios. Es Dios, aunque no se mencione. Dios está presente en las palabras y las acciones de cada una de las personas involucradas. Dios se presenta a sí mismo como el Goel, el Redentor, en la persona de Boaz. Y lo hace a través de Gesed, del amor puro, bueno, restaurador. Es Dios que nos dice en esta historia que no estamos solas, que las adversidades no son para siempre y que Él se rodea de gente buena que hace el bien en su nombre. Dios se fija en nuestros pensamientos, nuestros motivos, porque ellos nos llevan a nuestras palabras y a nuestras acciones. Dios nos ama con amor Gesed, pero espera que nosotras ejerzamos ese mismo amor con nuestros semejantes. Para eso no lo da. Y eso es exactamente lo que hacen Noemí, Ruth y Boaz. En esta alianza bendita, vemos que vemos que Ruth primero muestra este amor Gesed hacia Noemí. Luego a Noemí la vemos también preocuparse por Ruth y vemos a Boaz. Lo vemos restaurando, lo vemos como el Redentor. Jesucristo es nuestro Goel, nuestro Redentor. Compró nuestras vidas con su propia sangre y la compró para darnos una vida abundante, buena, floreciente. Tanto Noemí como Ruth y Boaz hacen una alianza santa tejida con Gesed que los lleva a quedar en la historia y el ADN de Jesucristo mismo. ¿Ya? Ruth, la moabita, la mujer que no pudo tener hijos con Maglón, sí lo pudo tener con Boaz. La oración de los ancianos del pueblo, quizá la bondad de Dios, creo yo. El plan de Dios, me parece. Ruth es la abuela de nada más y nada menos que del rey David. Dios habría de hacer un pacto con el rey David donde siempre se sentaría en el trono uno de sus descendientes. ¿Saben quién es ese? Jesucristo, por supuesto. El pacto que Dios hace con David se refiere a Jesucristo. En 4:13 dice que así fue como Boaz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio luz a ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Todo el pueblo le dice eso a Noemí, la que llegó amargada, con la cara larga, pensando que Dios estaba en su contra. Probablemente ahora se da cuenta cuál era el plan de Dios. Poder mostrar lo que es una alianza bendita, poder mostrar
que su pueblo que lo ama pueden efectivamente ejercer un amor gesed, un amor incondicional, ese amor que solo viene de Dios y del amor nuestro hacia Dios. La Biblia, perdón, Noemí tomó el niño, perdón, y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las que somos abuelas conocemos esa alegría inmensa. Y las que no son abuelas todavía, felicidades cuando lo sean, porque no tienen idea la felicidad que es tener a un nieto en los brazos y abrazarlo y apachurrarlo y morderle las patitas. Y es felicidad absoluta, total, pura. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque si el niño se hace pipí o se hace del número 2, yo se lo llevo a su papá o a su mamá. Y entonces cuando el niño se ponga necio, etcétera, yo se lo llevo a su papá y a su mamá. A mí no me toca educarlo. A mí solamente me toca amarlo y disfrutarlo. Y eso es exactamente lo que hace Noemi. Y ya la puedo ver yo con ese niño. Entonces dice que las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, ya no lo consideran hijo de fruta, ahora es de Noemí, y lo llama Obed. Y este fue el padre de Yesé, que fue el padre de David. La Biblia decimos que es la revelación de Dios para nosotros. Y el libro termina con una breve genealogía que empieza con Tamar, la mamá de Fares, y termina con Betsabé, la esposa del rey David. El libro termina con las generaciones, estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón y Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, y Boz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Yesé, y Yesé fue el padre de David. Eso hacen los judíos hasta nuestros días. Mantienen su árbol genealógico. Y aquí termina la historia.